y es manifestar a Cristo en cada uno de nuestras vidas. Y me gusta siempre hablar del libro de Génesis, cuando Dios creó, dice que los cielos y la tierra. Y dice que cuando Dios creó todo, dice que todo estaba desordenado y vacío. Desordenado y vacío. La creación necesitaba ser puesta en orden. Y lo vacío necesitaba ser lleno. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre toda esa creación. El Espíritu de Dios se movía sobre toda la creación. Dice la palabra que luego dijo Dios, sea la luz. Ve, hermano, cómo el fin del mover del Espíritu no es moverse en sí. El fin de todo mover y de toda manifestación del Espíritu es traer luz a nuestras vidas. Traer revelación a nuestras vidas. Es formar a Cristo en cada una de nuestras vidas. Cuando eso sucede, hermano, créame que el culto no va a tener que ser un tiempo donde nosotros tengamos que estar dándole manigueta a los hermanos aquí para que digan gloria a Dios. Para que la gente diga aleluya. Para que la gente alabe. A veces se va la hora o la hora y media o las 2 horas de culto tratando de nosotros animar, tratando de exhortar a la gente, tratando de mover a la gente para que la gente dé culto a Dios. Pero cuando Dios trae luz, cuando Dios trae revelación, cuando Dios trae la manifestación gloriosa de Cristo a tu vida, hermano, nuestras almas alaban a Dios. No solamente en este lugar, en nuestras casas. Y no solamente en un tiempo que apartamos en la mañana para orar y para leer la Biblia, sino todo el día. Hacemos lo que decía el apóstol Pablo, decía, orar sin cesar. Un siervo de Dios le preguntaron y le dijeron, ¿qué tiempo oras al día? Él dijo, no, mi vida es una vida de oración. Yo estoy las 24 horas del día orando, alabando, glorificando. Y ahí es donde Dios quiere llevar a la iglesia. Dios no quiere que una iglesia celebre un culto tradicional y religioso. Dios quiere que nosotros las 24 horas del día estemos con las manos hacia el cielo. Que las 24 horas del día estemos exaltándole, glorificándole, caminando, trabajando, estudiando, en el negocio, por las calles, en todo lugar, exaltando al que vive y reina por los siglos. Pero eso solamente lo puede hacer alguien que ha tenido no una experiencia, sino un encuentro con el Señor. Y quiero dejar establecido que una cosa es tener una experiencia con Dios y otra cosa es tener un encuentro con Dios. Yo le vengo a hablar en esta mañana a hombres y mujeres de Dios, que Dios no solamente quiere que tengan una experiencia con Él, sino a hombres y mujeres de Dios, que Dios quiere llevar a un encuentro genuino con Él, a un encuentro transformador. Bendito sea el Señor. El verbo de Dios, escuchen bien, el fin o propósito del Espíritu de Dios, traer luz, traer revelación y encarnar en nuestras vidas a su Hijo glorioso. Dice que al principio era el verbo, y el verbo, que era en un principio, se hizo carne. Y cuando se hizo carne dice que habitó y tabernaculó en un cuerpo y estuvo entre nosotros, y dice que todos vieron su gloria. Cuando hay mover del Espíritu de Dios en nuestras vidas, hermanos, cuando el Espíritu de Dios se mueve, cuando el Espíritu de Dios trae a Cristo a mi vida, hermano, créame, hermano, que la experiencia deja de convertirse en una experiencia y la palabra de Dios se convierte en una vivencia en mi vida. Una vivencia, hermano, que todos logran ver, que todos logran palpar, que todos logran, hermano, discernir. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y no se puede detener, no se puede obstaculizar aquello que viene de lo alto, hermano. Bendito sea el Señor. Dele un aplauso fuerte al Señor. Abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4.
Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versos 13 al 15. Bendito sea el Rey de Gloria. Y en su primera carta, Pablo le dice al joven Timoteo, un joven que estaba ejerciendo el ministerio en la iglesia del Señor, donde Pablo, con un corazón de padre, le va a hablar a su amado hijo en la fe. Así lo decía, amado hijo en la fe. Y yo sé que eso es lo que son cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor. Usted sabe que hoy en día hay muchos pastores que cuando miran de aquí para allá, cuando miran a las personas, lo único que ven es números. Lo único que ven, como dicen ellos, ahí tengo 20, 30, 50 gatos. Pero nosotros, gracias al Señor que Dios ha puesto en nosotros corazones de padre. Y cuando miramos a los santos no estamos mirando números, estamos mirando a gente redimida por la sangre de Cristo. A hombres y mujeres que son hijos en la fe. Hombres en los cuales uno va a transmitir el legado de Dios para con su vida. Y este es el caso de Pablo. En el capítulo 4, verso 13 en adelante, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bendito Rey, te alabamos y te exaltamos en este día. Es un honor, Señor, es un privilegio estar en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de alabarte, de adorarte, de bendecirte, de expresarte, Señor, nuestro amor, nuestra gratitud, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has convocado a tu pueblo, has convocado a tu iglesia, Señor, para ministrar, Señor, de manera específica a cada uno de tus hijos, Señor. Yo te pido en esta hora, Dios mío, que la palabra de vida, que la semilla incorruptible, Señor, caiga en buena tierra. Yo declaro que tu iglesia es buena tierra. Yo declaro que los santos congregados son buena tierra. Yo declaro, Señor, que tu palabra va a producir fruto al 100%, que las vidas van a ser tocadas, que las vidas van a ser transformadas, que las vidas van a ser arraigadas y cimentadas, Señor, en la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo. Declaramos que tu Espíritu, Señor, nos va a guiar hacia toda verdad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amados, pueden sentarse. Hoy en día, como siempre, vivimos en un mundo donde las personas quieren cambiar el mundo. Y nosotros como iglesia del Señor no estamos exentos de ello. Nosotros sentimos un llamado urgente de parte de Dios que Él ha depositado en nuestro espíritu a cambiar y a transformar al mundo mediante el Evangelio. De hecho, Dios nos ha dado dos herramientas para ello. La primera, hermano, es su palabra, bendito sea el Señor. Y la segunda herramienta que Dios nos ha dado es su Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos que Dios nos ha dado las herramientas necesarias para ser cambiados, para ser transformados
Y para cambiar y transformar al mundo, hermano, nosotros vamos a estar enfocados y enfrascados en asirnos de las herramientas que Dios nos dio para nosotros ser un agente de cambio. El apóstol Pablo, en su carta primera a su hijo en la fe, Timoteo, le va a dar una serie de instrucciones para que él supiera cómo conducirse en la iglesia, que es casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y nosotros tenemos que entender esto, hermano, que la iglesia es del Señor. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Pero cuando estamos hablando que Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, no estamos hablando en que Él va a edificar su iglesia independientemente de nosotros. Nosotros los hombres de Dios, las mujeres de Dios, somos los instrumentos en las manos de Dios para cambiar y transformar este mundo. Nosotros los hombres y mujeres de Dios somos los instrumentos que Dios va a utilizar para traer, hermano, una transformación a la iglesia del Señor. Bendito sea Dios. Y el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo en el verso 13, entre tanto que voy. No estaba el apóstol Pablo en ese momento frente a la iglesia, pero estaba su hijo en la fe, estaba su discípulo, estaba un seguidor del Señor. ¿Y qué me muestra esto, hermano? De que es importante que entendamos, hermano, de que en la iglesia del Señor ningún hombre o ninguna mujer es imprescindible para que las cosas funcionen. Yo no estoy por 2 meses frente a la iglesia nuestra allá en Cuba, en Holguín. Quedó al frente de la iglesia mi esposa y un equipo de hermanos de ancianos. Y cuando mi esposa me escribe, me dice, la iglesia está bendecida. La iglesia está en victoria. La iglesia está creciendo. La iglesia está mejor que nunca. Yo le digo, pues voy a tener que quedarme acá. Pero eso me muestra, hermano, que la iglesia es del Señor. Y Él ha prometido edificar su iglesia. Y que hay un diseño establecido desde la eternidad. Y que hay un orden establecido desde la eternidad para su iglesia. Y es menester de nosotros, la iglesia, conocer su diseño, conocer su orden y andar en ese diseño y andar en ese orden. Cuando nosotros conocemos el diseño de Dios y andamos en el orden de Dios, la iglesia marcha victoriosa, hermano. No era preocupación del apóstol Pablo de estar ahí. El tiempo ya de los hombres orquesta, de los pastores que lo hacemos todo. En el inicio yo tocaba el piano, yo tocaba la batería, mi esposa cantaba, lo hacíamos todo. Hasta que Dios nos hizo un pare y me dijo, equipen a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Usted solamente enséñale el diseño de Dios para su iglesia. Establezcale el orden de Dios para la iglesia y que la iglesia funcione. Y van a tener una iglesia victoriosa, bendito sea el Señor. El apóstol Pablo no estaba, pero él le decía, entre tanto que voy, ocúpate. Repita conmigo, diga, ocúpate. Y miren, hermano, lo que le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Usted sabe, hermano, que vivimos en un mundo donde la gente está sumamente ocupada. Vivimos en un mundo, hermano, en que las personas desde que se levantan hasta que se acuestan están sumamente ocupadas. En sus trabajos, en sus estudios, en sus negocios, en sus sueños personales, en su visión personal, en sus metas personales. Y cuando hablo de esto no me estoy refiriendo solamente a las personas que no son cristianas. Me estoy también refiriendo a los que ya han conocido al Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo le está diciendo al joven Timoteo, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación y ocúpate en la enseñanza. ¿Cómo nosotros nos vamos a ocupar en la lectura? ¿Cómo nosotros nos vamos a ocupar, hermanos, en la exhortación? ¿Cómo nosotros nos vamos a ocupar en la enseñanza si tenemos un día, hermano, completamente planificado para ocuparnos de otras cosas?
El Señor me decía, la iglesia no ha entendido lo que es un medio y lo que es un fin. Amado, tu matrimonio no es un fin en sí mismo. Tus hijos no son un fin en sí mismo. Tu trabajo no es un fin. Tu negocio no es un fin. Tus estudios no son un fin. El llegar a cierto nivel en la sociedad y escalar a cierto lugar y hacernos de un nombre en la sociedad no es un fin. Prosperar no es un fin. Todas las cosas que nosotros nos proponemos en la vida y logramos en la vida, hermanos, son un medio para llegar a un fin. ¿Usted sabe cuál es el fin de todo hijo de Dios? La predicación del evangelio. El establecimiento del reino de Dios en esta tierra. El manifestar a Cristo en todas las personas. En que la gente vea la luz de Dios. En que la gente sea afectada por la sal de la tierra. ¿Y qué está sucediendo? En que nuestras agendas están sumamente cargadas y ocupadas, que en el día no tenemos tiempo para orar. En el día no tenemos tiempo para leer la Biblia. En el día no tenemos tiempo para alabar al Señor. En el día no tenemos tiempo para predicarle a nadie. En el día no tenemos tiempo para discipular a nadie. ¿Y qué sucede? Cuando llega el fin de semana, un domingo, nosotros queremos, hermanos, queremos y creemos que la gloria, que el poder de Dios se manifieste de una manera palpable. Y no puede suceder. Usted sabe por qué, hermano, el pastor ahorita lo decía. La iglesia debe fluir espontáneamente. La iglesia, hermano, la iglesia manifiesta el poder sobrenatural de Dios genuinamente, fluidamente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha diseñado a nosotros, hermanos, no para pasarnos 1 hora, ni 2 horas, ni 3 horas tratando de luchar porque la gloria de Dios descienda o porque la presencia de Dios toque a una persona. No, Dios nos diseñó a nosotros para andar las 24 horas del día en la presencia de Dios. Para andar las 24 horas del día en el poder de Dios. Para andar las 24 horas del día, hermanos, tocando a las personas con el poder de Dios. No se puede ministrar lo que no se tiene. No se puede dar lo que no se tiene. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Cuando alguien nos pregunta, ¿y cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Te dicen en victoria. Ando en la gloria de Dios. Ando en la presencia de Dios. Yo digo, ¿cómo es posible si nos pasamos de las 24 horas al día, 24 horas ocupados y no precisamente en lo que es de Dios? La Biblia dice que la vida es más que el comer, que el beber y que el vestir. Yo le decía a algunas iglesias, yo entiendo que hay que trabajar para luchar, para comer, para vestir. Yo entiendo que hay que trabajar y en países como este, para nosotros echar la familia para adelante. Pero todo esto no puede convertirse en algo, hermano, que nos absorba. Esto no puede convertirse en algo que nos trastorne nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra familia. A los apóstoles, a la iglesia del Señor se le llamaban los que trastornan el mundo. ¿Y usted sabe por qué se le llamaban los que trastornan el mundo? Porque donde quiera que ellos llegaban, traían consigo el reino de Dios. Donde quiera que ellos llegaban, traían consigo el poder de Dios. La vida de Cristo que transforma y cambia a la humanidad. En el evangelio no hay nada mágico. En el evangelio no hay nada instantáneo. En el evangelio no hay nada producto del azar. En el evangelio hay un proceso, hermano, por el cual todos nosotros tenemos que pasar. Diga conmigo, proceso. Y miren lo que le decía el apóstol Pablo, tienes que ocuparte. Hermano, hay que dedicar tiempo. No podemos venir aquí, pararnos a predicar un mensaje a la iglesia que sea algo producto de la ocurrencia. Oh Señor, guíame por tu espíritu a predicar y abro la Biblia y pongo el dedo en un pasaje y eso predico. No es así. No funciona así. Esta es la iglesia del Señor. La columna y baluarte de la verdad. Esta es la embajada de Dios en la tierra.
Esta es una ciudad que Dios ha sentado sobre un monte alto para que los pueblos, para que las naciones de la tierra miren y vean la salvación de Jehová. Ocúpate en la lectura, en la exhortación. ¿A quién estamos exhortando? ¿A quién estamos animando? ¿Qué brazos caídos nosotros estamos levantando? ¿O somos más bien los que nosotros necesitamos ser animados? ¿O somos más bien los que nosotros necesitamos ser levantados? Todo es producto, hermano, de nuestro encuentro con Dios. Todo es producto de nuestra relación con Dios. Todo es producto, hermano, de nuestra comunión con Dios. Todo es producto, hermano, de un encuentro con Dios. Separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Cuando usted está conectado al árbol de savia, cuando usted está conectado a la vid verdadera, hermano, la vida del árbol pasa por los tallos y llega y nos ministra, hermano, vida, y nuestras vidas comienzan a dar un fruto abundante para el Señor. Bendito sea el Señor. No descuides el don de Dios que ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Que está dónde? ¿Que está dónde? ¿Que está dónde? En ti. Yo no acepto eso de que a mí Dios no me ha dado. Mire, hermano, cuando usted se convirtió en la casa del Señor, cuando el Espíritu de Dios vino a hacer morada a su vida, hermano, todo lo que Cristo es, la iglesia lo es. Usted sabe que Cristo es el sumo apóstol, Cristo es el profeta, Cristo es el evangelista, Cristo es el maestro, Cristo es el anciano de día, Cristo es el diácono, Cristo es el sanador, Cristo es el libertador. Y si Cristo es todo eso, yo como iglesia soy todo eso. Bendito sea Dios. El don de Dios está en ti. Y si el don de Dios está en mí, hermano, yo voy a fluir en los dones. Yo voy a fluir en los ministerios. Yo voy a fluir en los talentos, en las gracias que Dios me ha dado para ministrar a otros. Y Pablo le decía a su hijo, no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Dice, ocúpate en estas cosas. Vuelve a reiterar, ocúpate. Saca tiempo, dedica tiempo, aparta tiempo, para que no permites que tu vida se enfríe, para que no permitas que tu vida se aleje, para que no permitas que tu vida se vuelva insensible. En una de las cartas del apóstol Pablo, él decía a la iglesia, mire, ustedes han perdido toda sensibilidad de Dios. Y cuando se pierde la sensibilidad de Dios, hermano, cuando somos insensibles a la presencia de Dios, usted tiene gente que está presente en cuerpo, pero está ausente en espíritu. Y Dios no quiere, hermano, eso. Dios quiere gente, hermano, conectado con su gloria, conectado con su presencia, conectado con su palabra, conectado con la visión, conectado con la misión de la iglesia, enfocado en el sueño y en el propósito que Dios ha revelado al liderazgo de la iglesia. Le dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Bendito sea el Señor. En su segunda carta, segunda de Timoteo 1:6, dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, por lo cual te aconsejo, por lo cual te aconsejo. Pablo le está diciendo a su hijo, te aconsejo, te estoy dando un consejo. Mire, mi amado, yo estoy aquí en esta mañana para traerte el consejo de Dios. No estamos aquí para imponerle nada a nadie. Esto es un consejo de parte de Dios. Esto es un consejo de parte de Dios. En tus manos está en ser un oidor olvidadizo o en retener la buena palabra que viene del cielo. Atarlas a la tabla de tu corazón y ponerla en práctica. Le dice, te aconsejo. ¿Qué le dice? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti.
Fíjese, hermano, no le dice que te aviven. La vez pasada le decía que yo me cansé de imponerle mano a la misma gente semana tras semana. Yo me cansé de ministrarle semana tras semana a la gente, pasando siempre con los mismos problemas, con las mismas situaciones, con las mismas adversidades, con los mismos achaques. Hasta que nosotros guiamos a la gente y le dijimos a la gente, el don de Dios está en ti. Y lo que está pasando en ti es el fruto y el resultado de tu alejamiento de Dios. Lo que estás experimentando en tu vida es el fruto y el resultado de una vida desligada de la cabeza, del árbol. Y Dios quiere llevarte a otro nivel, a un nivel, hermano, donde tú tengas tu experiencia propia con Dios. Porque no siempre el pastor va a estar cerca de ti para imponerte las manos. No siempre la pastora va a estar cerca de ti para imponerte las manos. No siempre los diáconos van a estar cerca de ti para imponerte las manos. Dios quiere una iglesia que aprenda a caminar, a avanzar, dependiendo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Nosotros somos al revés. Nos hemos descuidado toda la semana. Oiga esto, nos descuidamos toda la semana y venimos un domingo. Entonces el domingo queremos avivar el fuego de Dios que está afuera, para que la gente sienta, para que la gente perciba. Hermano, cuando el fuego del Dios, don de Dios que está en nosotros es avivado cada día, cuando nosotros entramos por ahí, la gloria se siente, la presencia se siente. No hay que mandar a la gente a hablar ni a decir. No, hermano, hay una expresión genuina, auténtica, sublime de lo que está en tu corazón. Mi copa está rebosando, decía David. Está rebosando, está desbordante. Cuando tu copa está rebosante y desbordante, mi amado, eso sale por sí solo. No tratemos tanto de avivar lo que está afuera y enfoquémonos en avivarnos a nosotros mismos. Cuando nos avivamos a nosotros mismos y cuando activamos a la iglesia en quien ellos son en Cristo, en lo que ya se le ha sido dado y en lo que ellos tienen en Dios, hermano, el cristiano se activa, el cristiano se pone de pie, el cristiano comienza a caminar, el cristiano comienza a conquistar, el cristiano comienza a depender más los unos de los otros. Que te fue dado por la imposición de las manos. Le está diciendo, ya yo un día te puse las manos, Timoteo. Ya un día el presbiterio te puso la mano. No estamos en contra de la imposición de manos. Nosotros imponemos manos. Nosotros ministramos. De lo que yo estoy en contra de la gente que se pasa una vida entera dependiendo de la imposición de manos. Dependiendo del toque o del toque de la pastora. Tenemos que ser una iglesia que se ponga en pie. Una iglesia que se avive en el poder de Dios que ya le ha sido dado. Una iglesia que se active en lo que ya se nos ha sido dado. Una iglesia dependiente de la cabeza, dependiente de la vid verdadera. Una iglesia, hermano, que se ocupa. Una iglesia que aparta tiempo para prepararse, para nutrirse, para relacionarse con su primer amor, con su único amor, con aquel que ama tu alma. Ponte en pie, iglesia, en esta mañana. Ponte en pie. Yo quiero orar por ti. Yo quiero que en esta mañana el fuego del don de Dios que está en ti sea avivado. Yo creo que el fuego del don de Dios que está en ti